Bueno, buen día. No tenemos conexión a internet. Iba a mostrar un ejemplo de una aplicación web que hay, pero no vamos a poder. Capaz que después les paso un link o lo vemos el jueves. Antes que nada, acuérdense que la semana que viene tenemos los primeros controles de monitoreo. Así que traten de sacarse todas las dudas que tengan esta semana. Si les va bien la semana que viene. Hoy vamos a estar arrancando con el tema de grafos. Es el capítulo 3 del libro, si no me acuerdo mal. Así que bueno, como siempre, traten de ir trayendo las lecturas de ese capítulo con antelación a las clases, así las aprovechamos lo mejor posible. El tema de grafos en general, es decir, los grafos como estructura discreta matemática, supongo ya eso es algo que ustedes ya han visto, ya conocen, así que no me voy a desplazar mucho en la introducción de eso. Sí les recomiendo que lean con cuidado un poco, de hecho ya lo tendría que haber hecho, la notación y la terminología que se usa en el libro. Justo el tema de grafos es algo donde no hay una notación y nomenclatura aceptada universalmente en toda la bibliografía, entonces a veces la pueden encontrar de una manera, a veces de otra. En particular, nosotros cuando digamos grafos, vamos a estar pensando en grafos no dirigidos, y cuando sean grafos dirigidos, vamos a decir expresamente que son dirigidos. Eso no siempre se maneja de esa manera. Y las nociones de arcos o aristas, etcétera, siempre hay un poco de diferencia entre diferentes bibliografías. Así que tengan un poco de cuidado con eso. Nosotros vamos a ver ahora el tema de grafos, sobre todo desde un punto de vista algorítmico. Es decir, vamos a estudiar algoritmos para trabajar con grafos. Ustedes saben que los grafos son una herramienta matemática abstracta muy poderosa para representar todo tipo de información. Entonces aparecen acá y allá cada rato en todo tipo de aplicaciones en computación. Si ustedes miran una de las primeras secciones del libro, van a ver una serie de ejemplos de la vida diaria donde los grafos entran muy naturalmente para modelar ese tipo de problemas. Por comentarles algún otro ejemplo, algún otro caso más, ustedes habrán escuchado hablar hace un tiempo de los Panama Papers, toda esa red de corrupción y cosas que saltaron hace unos años a raíz de un montón de documentos que se publicaron. Bueno, esos documentos tienen todo tipo de hablan de personas, de instituciones, de todo tipo de cosas, y hay diferentes relaciones entre ellos, entonces es una cantidad enorme de información. Tratar de hurgar ahí adentro y descubrir cosas es una tarea sumamente compleja, porque no está estructurada. Una forma exitosa de llevar adelante un emprendimiento de ese tipo, que de hecho se utilizó, es por ejemplo modelar con grafos todo tipo de entidades que aparecen ahí, conectarlas con aristas cada vez que hay una relación entre ellas. Entonces, una vez que uno tiene modelado o cargada la información que uno tiene disponible en una estructura de ese tipo a través de grafos, bueno, uno puede empezar a trabajar ahí adentro y a encontrar relaciones y cosas, ¿no? Por decir un ejemplo más cercano, algo parecido se está haciendo ahora con los archivos de la dictadura, ¿no? Hace un tiempo se han encontrado en diferentes lugares archivos de la dictadura, hay fichas, hay documentos, hay todo tipo de información, y la universidad está participando ahora en un proyecto de extensión, hace un tiempo, un proyecto muy grande, muchísimo trabajo para digitalizar toda esa información y analizar la información que hay adentro. Entonces ahí vamos a encontrar cosas como
datos sobre fichas sobre personas que fueron desaparecidas, sobre lugares, sobre fechas, etcétera, y de vuelta uno quiere de alguna manera conectar esas cosas. ¿No? Y una forma natural y poderosa de hacer eso es, bueno, representar todas esas relaciones que aparecen ahí mediante grafos. ¿No? Los vértices de nuestros grafos o nodos van a representar diferentes cosas, entidades, personas, lugares, y las aristas algún tipo de conexión entre ellas. Dicho sea de paso, se necesita gente para trabajar ahí, así que si alguno quiere participar, bienvenido. Pero bueno, en una situación como esa uno quisiera, por ejemplo, tomar un nodo de ese grafo y decir cuáles son todos los nodos o vértices, cosas que están conectadas de alguna manera con ese nodo en particular. ¿Tá? Por ejemplo, agarro una persona que está representada ahí mediante un vértice en ese grafo y quiero ver todas las otras entidades que de alguna manera están conectadas con ese vértice. Entonces, una pregunta de ese tipo, bueno, lo que nos estamos preguntando en definitiva es, en el grafo, ¿cuál es la componente conexa de ese vértice? ¿Cuáles son todos los nodos que están conectados? Después podríamos querer otras cosas, por ejemplo, todos los que están conectados a distancia menor que una determinada cantidad, es decir, todos los que están a por lo menos a no más de 2 o 3 pasos de ahí. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago cómo resuelvo ese tipo de consultas, ¿no? sobre el grafo? ¿Cómo obtengo el conjunto de vértices conectados a un vértice dado? Uno podría hacer una cosa así. Tomo un vértice S y quiero un algoritmo para obtener todos los vértices conectados a ese vértice S. En un conjunto, digamos, R. ¿Qué se le ocurre a uno naturalmente para hacer eso? Si uno lo va a hacer a mano, por ejemplo, imagínense un grafo enorme, ¿no? A ojo uno más o menos enseguida ve en un grafo chico, imagínense un grafo muy grande, estoy parado en un nodo, ¿cómo obtengo todos los que están conectados a ese nodo? Algo así. O sea, uno dice, bueno, al principio, qué sé, bueno, la componente conexa de S, llamémosle R, como mínimo va a estar S, el mismo. ¿No? Después, como decís vos, lo que yo haría es, bueno, a partir de ahí empezar a buscar, a tantear cuáles son los que están conectados a S, después cuáles son los que están conectados a ellos, etcétera, etcétera. Entonces podría ser algorítmicamente algo así. Sería un ciclo. Digamos así, mientras existe un cierto U que está en R y un cierto B que está en B menos R. Y que están conectados entre sí, ¿no? En general vamos a usar las notaciones V para el conjunto de vértices, E para el conjunto de aristas.
Entonces esto, la condición de este ciclo, ¿qué representa? Representa esta situación. Yo en determinado momento tengo un cierto conjunto de nodos R. ¿Está bien? Tengo un cierto nodo U que está dentro de R. Ese está por acá, ¿verdad? Entonces estos están conectados a este U. Y encuentro otro nodo B que está fuera de R y que está conectado por una arista. ¿No? Entonces claramente B también pertenece a la componente conexa de S porque está conectado a través de U. Yo puedo hacer un camino que va a U y de ahí llegar a S, pues ya ya sé que está dentro de R. Entonces lo que hago acá es agregar B a R. ¿Está bien? Y con eso está. Podría hacer algo más y no solo construir R, porque R en definitiva, ¿quién es? La componente conexa de S es todos los nodos tales que existe un camino que conecta S con ese nodo, ¿verdad? Yo podría además interesarme no solo quiénes son, sino, bueno, cuál es ese camino, o por lo menos al menos un camino que va de cada uno de esos nodos hasta ese. Entonces yo podría agregar acá irme acordando para cada nodo B de dónde vine para llegar a él, que es de este U. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, para empezar, si uno lo analiza un poco, está claro que termina, ¿verdad? ¿Por qué? Como hicimos la vez pasada con algún argumento de avance, en cada iteración del ciclo se agrega a R un nodo que antes no estaba. Entonces, más tarde o más temprano, tengo una cantidad finita de vértices, más tarde o más temprano voy a haber agregado todo lo que hay, o va a dejar de cumplirse esta condición. O sea, o esta condición deja de cumplirse antes, o si agrego todos los elementos a R, eventualmente pasa no más de n pasos si tengo n vértices, y en ese caso ya no va a existir ningún B que pertenezca acá, entonces esta condición va a dejar de cumplirse y el ciclo termina. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Sí, bueno, no solo que sí, existe un U que pertenece a R, un B que está afuera de R, y además existe una arista que los conecta. ¿Ven? Pero es claro que termina, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Lo otro que podemos asegurar es que todos los nodos que se agregan a R están conectados a S. Eso es bastante obvio, lo podemos probar por inducción, por ejemplo. Entonces podríamos decir algo así.
Una forma de decirlo podría ser esta. Si, bueno, tomemos dos nodos U y B que satisfacen en determinada iteración la condición de este ciclo. Entonces existe un camino de S a B que llega a B pasando antes por U. Es decir, va de S hasta U y de U hasta B. Y eso lo prueban por inducción en la cantidad de iteraciones, es sencillo, ¿no? Entonces eso lo que está estableciendo es que el conjunto R, este que formamos, está formado exclusivamente por nodos que están conectados a S. Y es más, me dice un poco más, me dice cómo es que se conectan. Me dicen que este puntero parent efectivamente es la forma de llegar a S. Sí. El camino SV y también tenés una conexión entre S y B, no va a estar en R. ¿Cómo? El dibujito, ¿no? Vos Sí. tenés S, U y B. Sí. Ese fue el primer camino. Ponele que tenés un camino que va de S a B derecho, pero ya tenés a B en R, entonces ya no se cumple la condición, no lo vas a agregar y existe el camino. A ver, para un poquito. Esto representa una cierta iteración, ¿no? O sea, yo tengo este U que está dentro de R, y eso uno puede probar por inducción que existe algún camino que va de S hasta U. Sí. ¿Eh? Pero ahora tenés otra, en el mismo grafo, S también se conecta con B. Sí, puede haber muchos caminos. Ese no va a quedar en R. En R queda un conjunto de vértices. No hay caminos ahí. Ah, solo los vértices. Sí, fíjate que yo inicializo R como teniendo un nodo y en cada paso le agrego un nodo. O sea, R es un conjunto de vértices. No sabes cómo. En principio no sabría cómo llegar. Lo que estoy diciendo es que si yo además me quedo para cada vértice con un puntero a quién fue el padre, ¿tá? Entonces ahí sí sé cómo llegar, por esto que acabé de anunciar acá. Porque yo sé que hay un camino que llega a B pasando antes por U. Entonces sigo el puntero parent y voy a U. En U pasa lo mismo. U va a tener un puntero padre que apunta al anterior del camino y así, hasta que en algún momento llego a S. Y invirtiendo el sentido de ese camino, reconstruyo este camino de acá. Es un camino posible, puede haber otros. Ahora, si lo piensan un poco, si yo miro estos punteros al padre, que sugerentemente se llama padre, para cada nodo B, que no sea S, yo tengo un único puntero a un padre, es decir, hay una sola arista. Y claramente parent de B y U forman, por la condición esta, una arista del grafo. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo todos los elementos de R están conectados. Y si yo además miro las aristas, estas parent de B, U, ¿cuántas aristas tengo? Tengo R-1, si es el tamaño de R, ¿verdad? Pues todas tienen una arista al padre, salvo S, que ese es de donde arranqué. Entonces, fíjense, tengo R-1 aristas, tengo la cantidad de vértices menos 1 aristas. Por esto que acabamos de probar acá, están todos conectados entre sí, así que esto efectivamente forma un árbol. Tengo un grafo, un subgrafo formado por este conjunto R de vértices, que es un subconjunto en principio del de B. Y entre ellos tengo R-1 aristas, y además eso está conectado, así que tiene que ser un árbol. Y efectivamente, parent lo puedo interpretar como el padre de, si yo agarro S como la raíz del árbol y dirijo las aristas hacia abajo invirtiendo el sentido de estos parent, lo que tengo es un árbol dirigido con la raíz S. ¿Está? A ese árbol le llamamos el árbol de la recorrida del grafo este.
La duda que podría quedar, pero que también es fácil de ver, es si estamos metiendo toda la componente conexa acá adentro. O sea, la única duda que podría haber es si realmente los ponemos todos ahí. Y eso también es fácil de ver por absurdo, por ejemplo. Uno podría decir... bueno, supongamos que no es así. Entonces tiene que haber algún nodo W. ¿No? Acá, digamos, acá hicimos crecer R para que incluyera a B. ¿Ah? Supongamos que terminamos y existe un nodo W que está en la componente conexa, pero que no quedó incluido en R. Bueno, pero entonces, si está incluido, si pertenece a la componente conexa, quiere decir que existe algún camino que lo conecta con S. ¿No? Entonces, S seguro que está en R, porque inicializamos R así. ¿Bien? Y W no está en R. Así que, si seguimos este camino, en algún momento salimos de R para pasar afuera de R. ¿Bien? Pero entonces agarramos ese par de nodos en el momento en que se sale, la primera vez que salgo de R para salir hacia afuera, y tenemos la situación donde hay un nodo que pertenece a R conectado con una arista a un nodo que no pertenece a R, entonces la condición del while es verdadera y el algoritmo no tendría que haber terminado. ¿No? Entonces, está claro. Uno ve el algoritmo y se da cuenta, se ve que funciona, ¿no? Pero está bien igual hacer el ejercicio de formalizar eso. Así que de vuelta tenemos un algoritmo que, si lo piensan, no está completamente determinado. ¿Se acuerdan cuando en el algoritmo de Gale-Shapley hacíamos agarrar un hombre que esté libre? Era cualquiera, y al final llegamos a la conclusión de que en cualquier orden que lo hagamos, sea como sea que hagamos esa elección de uno en particular, el resultado al final era el mismo. Y acá de alguna manera pasa lo mismo. Decimos, si existe alguno de estos, bueno, agarro uno y lo agrego. ¿Tá? Y hagamos lo que hagamos, el conjunto R al final termina siendo la componente conexa de S. ¿Sí? Lo que sí puede ser muy diferente es el árbol, los caminos que conectan cada nodo con el origen S. Es decir, y a veces el orden en que hago las cosas me puede interesar. Entonces eso va a dar lugar a estrategias particulares de recorrida
¿tá? Que vamos a ver ahora, que son recorrida en profundidad o a lo ancho. Depth first search o breadth first search. Entonces, una de las primeras formas que a uno se le ocurre de llevar adelante esto, de hacer una recorrida de este tipo, es decir, bueno, yo partí del nodo S, por acá, partí de cierto nodo S, este era mi R inicial, tenía solo ese conjunto, primero agrego un nodo, y lo agrego ahí, si está conectado, y de acá mismo ya si encuentro otro sigo, y sigo, y sigo, y del último nodo que agregué, trato siempre de continuarlo, es decir, de ir construyendo un camino lo más largo posible, hasta que en algún momento ya no me va a quedar más lugar a donde seguir, que ya no están en ese. Entonces, bueno, vuelvo para atrás, a ver si de este puedo seguir. Sí, entonces sigo, y sigo, y sigo, y si en un momento me tranco, bueno, vuelvo para atrás y trato, ¿no? Ese podría ser una estrategia, es decir, una estrategia impulsiva. Cada vez que agrego uno, de ahí mismo ya quiero seguir. ¿Ah? Esa es la estrategia que se conoce como Depth First Search. ¿Ah? Entonces, una forma que enseguida uno se le ocurre de llevar adelante una estrategia de esa es recursivamente, ¿verdad? Es decir, agregué un nodo y si voy a seguir desde ahí mismo, entonces como que llamo recursivamente para seguir a partir desde ahí. ¿Ah? Entonces sería algo así. Un primer esqueleto de algoritmo sería una cosa así. Yo parto de cierto U. ¿Tá? Y entonces digo, bueno, para los adyacentes de este, bueno, agarro el primer adyacente y llamo a dfs de b recursivamente y así. ¿Tá? Ahora eso tiene que tener alguna forma de parar la recursión, ¿no? ¿Cuál es el paso base? ¿Cuándo tengo que dejar de hacer llamadas recursivas? Digamos? ¿Cómo? Cuando ya pasé por algún vértice. Pues si no, ¿qué pasa? Yo vengo para acá, ¿no? Llegué hasta acá, entonces sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y quedo en un ciclo, y no salgo más de ahí. Entonces, de alguna manera tengo que ir llevando la cuenta de quiénes son los que ya están en R. ¿Tá? Es decir, por cuáles vértices ya pasé. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un arreglo de booleanos, de banderas, donde voy a ir llevando la cuenta de por cuáles ya pasé. Entonces, acá podríamos arrancar diciendo, bueno, explorado de U. Vamos a hacer verdadero. Cuando entro. Y acá pregunto, if ¿está?
Bueno, esto está la llamada recursiva. Desde afuera, el algoritmo general, ¿cómo sería? Sería hacer explorado de U primero inicializar ese arreglo con todo como no explorado. Y el segundo paso es hacer la llamada inicial con el nodo que me interesa, que es S. Entonces, lo primero que hace es marcar explorado de S como verdadero, ¿no? Y después para cada B adyacente a ese U que agarré, que en el primer paso va a ser ese, si todavía no fue explorado, llamo recursivamente. ¿Ah? Y eso desencadena toda una serie de llamadas recursivas que van haciendo esta navegación por el grafo. Acá también puedo ir llevando la cuenta de un puntero al padre, que es básicamente quién fue el que me conectó a la componente conexa, al conjunto. Que lo pondría acá, ¿no? Acá en este momento sé quiénes son los dos, el padre y Después de que entré acá, acá podría ser otra, ¿no? Tratar de definir acá quién es el padre, pero acá no sé de dónde vengo, quién fue el que me llamó. Acá, antes de hacer la llamada recursiva, yo sé que voy a llamar la llamada recursiva con B porque encontré una arista que me conecta U con B y U está adentro, pues ya lo exploré y B todavía no. Así que esto también da origen a un árbol de recorrido que se le llama árbol DFS. Acá teníamos un algoritmo iterativo, ¿sí? Sobre el cual podíamos probar fácilmente que construía la componente conexa de R. Y acá arrancamos motivados por esto, pero el mapeo entre esto y aquello no es tan obvio porque este es un algoritmo recursivo, acá ya no hay un while, etc. Pero los argumentos para mostrar que termina y que construye una componente conexa, que todos están conectados y que además los incluye a todos, son básicamente los mismos. ¿Ah? Si ustedes los piensan, podríamos razonar así, bueno, solo llamo recursivamente a un nodo si explorado está en false y en el momento que se llama enseguida se pone en true, así que no puede haber más de una llamada para cada vértice. ¿Está bien? Y tengo lo sumo n vértices, así que esto termina. ¿Ah? Con exactamente el mismo algoritmo, el mismo argumento. Básicamente cada nodo se explora una sola vez, o como máximo una sola vez. ¿No? Entonces, en una cantidad finita de pasos eso termina.
De vuelta, pueden probar exactamente esto de forma por inducción. En el paso base, bueno, el primer nodo claramente está conectado a ese, pues es en sí mismo, y después cada vez que yo agrego uno en una llamada recursiva es porque partía de un nodo que ya estaba en la componente, ya estaba incluido y es adyacente a ese, así que existe aquella arista, la condición es esencialmente la misma que esta. ¿Tá? Y el tercer argumento de vuelta es exactamente lo mismo. Entonces, de vuelta, podemos asegurar que esto construye, marca como explorados todos los nodos que están en la componente conexa de S y que además vector de punteros al padre forma un árbol, que es lo que llamamos árbol de FS. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No habría que ir agregando nodos a R en alguna parte? Sí, si querés, R está implícitamente representado por quién es este array explorado. Al final de este algoritmo, todos los elementos que tienen explorado en true, todos los vértices que tienen explorado en true, forman parte de R. Entonces, esa es una representación de R. Acá le cambiamos un poco el nombre para ser más explícito en cuál es la semántica, cuál es el rol que está jugando esa variable en el algoritmo. Pero es R. Hay una forma, después voy a tratar de mostrárselos, pero una forma bien clara de entender estas cosas es con alguna demo siguiendo paso a paso lo que hace, y hay demos online para ir haciendo esto. Yo ya había encontrado una que se las iba a mostrar, pero en todo caso después les paso el link. Está bueno hacer el ejercicio de ir siguiendo con un grafo de ejemplo, paso a paso cómo se van dando las llamadas recursivas y cómo va funcionando esto. Ahora, dijimos que bueno, que haga como haga estas iteraciones, el conjunto R al final es el mismo, pero cambia el árbol, ¿verdad? El árbol puede ser diferente en cada caso. Y era la recorrida de FS, un ejemplo, un caso particular de cómo recorrer el grafo. ¿Está? ¿Qué podemos decir sobre las características del árbol que construye, el árbol de FS? Una cosa interesante que uno puede decir es lo siguiente: si yo tengo dos nodos que forman una arista. Entonces, en el árbol que se forma, alguno de ellos es ancestro del otro.
Eso no es tan obvio ni mucho menos, porque uno dice, bueno, si yo esto al final me construye un árbol, ¿verdad? Este claramente es descendiente de este es ancestro de aquel y también de este, pero ¿por qué no puede haber la arista, que esa es arbitraria, no es necesariamente el árbol, ¿por qué no puede haber una arista acá entre estos dos que uno no es ancestro del otro? ¿Está bien? O sea, estamos es afirmando algo sobre las aristas del grafo en general. Entonces, en este caso, ese es ancestro de este y también de este, pero entre ellos dos no hay una relación de que uno es descendiente o ancestro de uno del otro. Pero claro, lo que en una situación así lo que va a pasar, se da cuenta, es que si yo llego primero acá, entonces voy a ir para este lado, voy a ubicar a esto. Si vengo primero por acá, entonces voy a seguir esa arista y va a quedar formando parte del árbol y una situación de esta no se puede dar. Concretamente, ahí, si la arista forma parte del árbol, bueno, uno es padre del otro, ¿no? Ella, no hay nada más que probar. Pero estás hablando siempre de un árbol no dirigido, ¿no? Porque no tenés concepto para que Sí, un árbol, porque si no puedes tener que salga uno de un camino de U a B y uno de B a U, ahí no tendrías concepto. a ver cómo decís, tengo Claro, U, si es dirigido, sí, tenés un camino que va de U a B sí, y un camino que va de B a U. Son distintos, si no, está dirigido. sí, si es un árbol hay un único camino. Claro, pero ahora estás hablando del árbol que formaste, pero yo te hablo del grafo del que venís. El grafo del que venís tiene que ser no dirigido. El grafo, sí, estamos siempre hasta ahora hablando de un grafo no dirigido. ¿No? Pero igual la relación de ancestro o no ancestro es siempre en el árbol. Sí. En el grafo en sí no tiene, esa relación no tiene sentido. Entonces, sí, pero está bien, igual la aclaración. Cuando decimos que uno es ancestro del otro, decimos en el árbol de FS, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo miro una arista y esa arista forma parte del árbol, bueno, quiere decir que uno es padre del otro. Entonces, claramente uno es ancestro del otro. Si no, bueno, lo que queremos hacer es el argumento este de que, bueno, ¿no? De que por alguno de esos dos pasó primero y en el momento que pasó por ahí tendría que haber agregado esa arista, algo de ese tipo. Entonces decimos, bueno, por alguno de ellos el algoritmo pasó primero, ¿no? Bueno, digamos que eso que es U.
SPG es mi abreviación de sin pérdida de generalidad. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempo de, uno dice, bueno, supongamos que cuando hacíamos distinción de casos, ¿tá? Yo podría distinguir, bueno, si pasé primero por U, razonar, y si pasé primero por B, razonar, pero el razonamiento va a ser exactamente lo mismo porque U y B no hay nada que distinga uno del otro. ¿Tá? En el algoritmo de Gale-Shapley, por ejemplo, no podría decir, si estoy hablando de una persona, hombre o mujer, si supongamos sin pérdida de generalidad que es un hombre, bueno, eso no, porque en el algoritmo no juegan un rol simétrico. ¿Tá? Pero acá U y B son cualquiera. Acá tendría que aclarar esto vale si los nodos esos efectivamente pertenecen al árbol, ¿no? O sea, podría pasar que el grafo no es conexo, yo construyo con esta recorrida de fs la componente conexa de S y yo agarro una arista entre dos nodos que no pertenecen a esa componente conexa, bueno, no son ni ancestros, ni descendientes, ni nada, porque directamente no pertenecen al árbol. ¿Tá? Pero si sí pertenecen, entonces uno tiene que ser descendiente del otro. Entonces, fíjense, la situación que tenemos es, si esta arista no es parte del árbol, entonces, bueno, sumamos, el algoritmo pasó en algún momento, como pertenecen a la componente conexa, el algoritmo en algún momento pasó por alguno de esos. Supongamos que pasa por U primero. Entonces, cuando pasa por U, B es un nodo adyacente porque existe esa arista. Así que en algún momento este ciclo de acá, del paso 2, cuando dice para cada B adyacente a U, va a pasar por ese nodo B. ¿Bien? Va a pasar por ese nodo B,
Entonces va a entrar acá y lo que yo digo es que este if no tiene que entrar, no puede entrar, o sea, esa condición no se puede cumplir, porque de lo contrario hubiera entrado acá y hubiera agregado esa arista entre V y U, lo hubiera agregado al árbol. Y estamos partiendo de la hipótesis de que no pertenece al árbol. ¿Cómo? Si V es parte del árbol, uno es parte del otro, fin de la frase. Si no, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? U fue el primero, así que entré acá. U se exploró antes que B. O sea que cuando llegué acá, al paso, cuando empecé a recorrer sus adyacentes, B todavía no había sido explorado, porque U se exploró primero. ¿No? Sin embargo, cuando llegué a considerarlo en una de estas iteraciones de B, ahí sí ya había sido explorado. ¿Qué quiere decir? Que fue explorado en alguna de las llamadas recursivas que se originaron a partir de acá. Eso es lo que estamos probando que no pasa. Está así, pero ya en el primer paso se asume que es eso. O sea, eso es lo que me suma ya la prueba en sí. ¿Cómo? Si U y B pertenecen a E, uno de los nodos es ancestro del otro. Sí. En el árbol. Pero la V es una arista del grafo. Ah, V es la arista. ¿Está? O sea, básicamente lo que estamos acá es diciendo algo sobre las aristas que quedaron afuera. Vos cuando haces la recorrida esta, vas construyendo un árbol. ¿Tá? Te vas quedando con algunas de esas aristas que son las que vas usando en tu recorrida para ir avanzando desde ese y tejiendo toda la red de conexión entre todos sus nodos que están conectados a él. ¿Tá? ¿Qué pasa con las aristas que no incluiste? ¿Tá? Lo que estamos diciendo acá es que por cómo hacemos la recorrida, esas aristas siempre conectan un ancestro con un descendiente. Tomando como ancestro el que recorrió primero, no en el árbol. Sí, porque tomando como ancestro lo que queda implícito en esta definición de Pan. Entonces, te forma un árbol y si vos agarrás y tomás S como raíz, ¿está bien? ¿No? Entonces, y está claro que a partir de una cierta llamada con DFSU, todas las llamadas recursivas que se generan a partir de acá, todos los nodos que exploren llamadas recursivas que se generan a partir de acá, van a ser todos en el árbol descendientes de U. ¿Está bien? Porque todos van tejiendo padres hacia arriba en las llamadas recursivas. ¿No? Entonces, lo que estamos diciendo es que si pasé primero por U,
entonces U va a ser un ancestro en el árbol de B. ¿Ah? Es el ejemplo que decimos recién. Si yo tenía un árbol así, y como vos decís, bueno, ¿por qué no puede pasar que tenga dos hojas, por ejemplo acá, y que esto sea una arista del grafo G? Bueno, no, la razón por qué no puede pasar es que cuando yo llegue en mi recorrida de FS voy a explorar o este, en algún momento, uno antes que el otro. Cuando explore este voy a pasar para acá, y si explore este voy a pasar para allá. Entonces lo que voy a hacer es al revés, voy a incluir esta, en todo caso borrar esta otra o lo que fuera. Pero el árbol me tiene que dar de una forma tal que las aristas en el grafo, que conectan nodos de la componente conexa, siempre conectan nodos que entre sí hay una relación de ancestro o descendiente. Cosa que al principio uno cuando le piensa, ¿y esto por qué? No, pero bueno, pero pasa. Sí, estoy recorriendo el grafo, pero construyendo el árbol. Sí, ahí va, quise decir el grafo. No. Ponele que yo tengo un grafito dirigido de A a C. Entonces me paro en A y hago DF de A. Le pongo que está explorado, ¿no? Y miro el adyacente. Y el adyacente sería solo C porque está dirigido hacia ahí. Cuando decís el padre de SC, es el A. El padre de C, en ese caso, sería A. En el árbol de FS que estoy construyendo. Decís hacer padre de B es igual a U del árbol de FS. Pero ahí no estás en el árbol. No. Esto que anoté en rojo acá, simplemente lo que quiero decir es que el arreglo este de parents es una representación del el árbol de FS que se construye. O sea, si el árbol fuera este, por ejemplo, y este es ese, yo llamé a DFS de S y vino para acá, y de acá llamó para acá, y de acá llamó para acá, etc. Pero no estás en el árbol. Pero vos cuando estás llamando a DFS, estás llamando sobre el grafo. Sí, yo llamo un vértice del grafo. Pero fíjate que no para todos los nodos se genera una llamada recursiva, porque si uno ya está marcado como explorador, no llama para ahí. Entonces, solo algunas de las aristas se están agregando al árbol, que es básicamente definir quién es el padre de B. Entonces vos acá en este grafo podrías tener... Pero el padre de B no es, si vos estás parado en U y te fijas en el adyacente, el padre no va a ser U. Sí, no sé, no entiendo la llamada, ya no estás muy bien para echarme. No, pero vamos... el grafo igual, vos pensémoslo por ahora, es un grafo no dirigido. Sí. Y ahí no hay relación ni de padre, ni de hijo, ni de nada. Simplemente hay nodos que son adyacentes unos a otros. Sí. La jerarquía, si querés, la estoy construyendo yo en este árbol de FS. ¿Pero qué me quieres decir con hacer padre de B? Porque en realidad, Simplemente... B, yo entré con U, ¿no? Del grafo. Sí. Le pongo que es true en el arreglo y me fijo el adyacente. Busco un B adyacente. Sí. A U. Si no fue explorado, le digo hacerme el padre de B. No, digo, hacer padre de B igual a U. Que en un arreglo que se llama padre, le voy a decir que el padre de B es U. Exacto. Está. Sí, hacer simplemente asignar esto acá. ¿Ahora sí? Sí. ¿Acá? Que no veo nada, que no entendí muy bien. Ahí, claro, supusiste que en el árbol, si tenés dos nodos conectados, uno es padre del otro, en el árbol ese que te creas. Sí. ¿No? Lo que quiero probar es esto que anoté acá abajo. ¿Lo llegaste a leer? Lo que decimos es
que si tenemos dos nodos V que forman parte de la componente conexa, ¿tá? Y que están conectados por alguna arista en el grafo, no necesariamente en el árbol, entonces o U es ancestro de B o B es ancestro de U. Eso es lo que queremos probar. Que no puede pasar que vos, por ejemplo, tengas este árbol de FS y haya una arista de G que conecte dos hojas entre sí. ¿Ah? Eso no te pasa. Partiste de que no existía esa conexión. Ahora me estás. Entonces la demostración viene por este lado. Es decir, bueno, tenemos esta arista V, que es una arista del grafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Esta arista puede ser, si es parte del árbol, entonces una arista en el árbol conecta un padre con un hijo, así que ahí la relación de ancestro es obvia. ¿Está? Entonces, ese caso ya está. ¿Bien? Lo otro que puede pasar es que no, o sea que esta arista V es una arista del grafo, pero no del árbol. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que uno no es padre del otro. ¿Está? Entonces no fue marcado acá. Entonces el argumento es el siguiente. Decimos, bueno, como ambos forman parte de la componente conexa, el algoritmo en algún momento los exploró, en algún momento pasó por ellos. ¿Está? Por alguno pasó antes que por el otro. Supongamos que pasó antes por U. ¿Eh? Entonces pasó antes por U. O sea que en este momento pone explorado de U en true, pero explorado de B está en false. ¿Está bien? Porque estamos asumiendo que pasó primero por U. Ahora B, como existe esta arista, B es adyacente a U. Entonces, después de marcar explorado en true para U, va a ejecutar este ciclo que recorre los adyacentes y en las iteraciones de este ciclo en algún momento va a pasar por este B. ¿Está bien? Ahora, cuando pasó por este B, este if le tiene que haber dado que B ya estaba explorado. Porque de lo contrario, hubiera puesto el padre de B igual a U y esa arista formaría parte del árbol. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que cuando arrancó en este ciclo, B no había sido explorado. Pero en algún momento dentro de estas iteraciones pasó a estar explorado. ¿Ah? Entonces quiere decir que B fue explorado en una de las llamadas recursivas que se generaron a partir de U y por lo tanto B es un descendiente de U en el árbol. Sí. Una pregunta. Si tenés U y B, ¿no? En el árbol, Sí. sabes que tiene que haber un camino que conecte U y B, para que se conecte. ¿Cómo? Perdón. Tenés U y B que forman parte del árbol. Sí, así que están conectados por algún camino. Sí. Si son hojas, U y B, Sí. entonces uno no tendría que ser ancestro del otro. No. Pero entonces ahí lo que tiene que pasar es que no hay una arista que conecta U con B. No hay una arista en el grafo. Por esto, porque si vos llegás a una hoja en la recorrida, capaz que no llegás a ver bien de acá, pero si hubiera una arista que conecta esta hoja con esta otra hoja, entonces esta no sería una hoja, porque hubiera seguido la recorrida y hubiera seguido avanzando. De vuelta, uno lo ve y dice, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué? Lleva un rato convencerse de que efectivamente es así. Y en el arreglo ese de padre que haces, Sí, hay uno que te queda como indefinido, que no tiene padre. sí, el S. S, que es la raíz, no tiene ningún padre. Y además, todos aquellos que no forman parte de la componente conexa. Si yo dibujo acá, si este fuera el árbol de FS y dibujo los punteros padre, van apuntando hacia S, ¿verdad? O sea, el padre de este es este, etc. ¿Está bien?
Sí, el E es el conjunto de aristas del grafo. ¿Está? Tengo, por ejemplo, 3 nodos y están los 3 conectados. Ahí, por ejemplo, si partís de ese, pues imagínate 3 nodos conectados. Un triángulo. Un triángulo, exactamente. Pará. Vamos. O sea, uno de ellos es S. ¿Y tu grafo es este? Sin duda, U y B pertenece a él, están conectados. U y B, vos decís el par V pertenece, sí, es una lista, sí. Sin duda están conectados. Y el árbol capaz que se me genera es desde S como raíz, después a U y después a B. Y ahí no tengo ninguna C. Y no, pues ese grafo, ese árbol no lo puedes construir con este algoritmo. Con ese algoritmo no. Porque si vos seguís este algoritmo, ¿qué vas a hacer? Bueno, arranco por S. Sigo uno de los adyacentes a S. ¿Qué te gusta? ¿U? Bueno, vamos para U. Pero la demostración parece algo. Exacto. Sí, claramente. Por supuesto. Este algoritmo general puede darte cualquier... Depende de cómo ordenes la cosa acá, te va a dar siempre a construir un árbol, pero puede ser cualquier cosa. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo un tipo de exploración en particular, con un orden de recorrida más o menos específico, y como resultado de ese orden de recorrida podemos probar esto sobre el árbol que construye. ¿Bien? Dije más o menos especificado porque acá había claramente un nivel de indeterminación donde agarro, en cuál es el nodo que voy agarrando en cada caso, pero acá también, porque si se fijan acá, es para cada B adyacente a U en cuál orden. ¿No? En este ejemplo que pusiste vos, claramente, yo digo, bueno, agarro uno de los adyacentes. ¿Tá? Si el que agarro primero es U, voy a seguir para U y después de U voy a seguir para B y este va a ser el árbol. Pero si hubiera agarrado para B primero, el árbol sería al revés. Esta arista no estaría y sí estaría esta. ¿Tá? Entonces, incluso si uno dice, bueno, voy a hacer una recorrida DFS, el árbol de recorrida, hay muchos posibles árboles de recorrida DFS. Sí. Pero para el caso que, por ejemplo, o sea, mejor dicho, ¿cuáles serían las condiciones para que se cumpliera ese programa? Porque en definitiva, el caso que él dio cumple todo lo que dice, o sea, U y B pertenecen ahí y uno no es ancestro del otro. Claro, pero es para eso. ¿Cómo? ¿Acá? ¿En este árbol? Estaba completo. Bueno, sí, pero ese no es el árbol de DFS, ese es el grafo. Pero ¿qué condición tiene que cumplir el grafo para hacer el árbol que cumpla eso? En ninguna condición, en todo grafo pasa eso. En este en particular pasa. ¿Ven? El árbol que construí acá es este, es como una lista. Y si vos considerás la otra arista que no forma parte del árbol, que sería esta, conecta el nodo S con el nodo U, y efectivamente el nodo S es ancestro del nodo U. ¿Eh? ¿Estamos bien? Así que esta es una forma como impulsiva de ir avanzando por el grafo, ¿no? Es decir, voy a un nodo y de ahí ya voy al siguiente, de ahí voy al siguiente, y voy para adelante y para adelante y para adelante, hasta que si en algún momento me tranco, empiezo a volver para atrás. Otra forma sería ir por niveles. ¿Bien? Es decir, tengo un cierto nodo S. Este es adyacente a varios nodos. Directamente, bueno, los agrego todos. Todos los nodos que están directamente conectados a S, podríamos llamarle L1. Son todos los que están a nivel 1, es decir, a distancia 1 de S. Y después agarro todos los que están conectados a a alguno de ellos. Podría haber más aristas acá, ¿no? Podría haber también, yo que sé, una arista acá. Este podría estar conectado a dos de estos.
¿tá? Y este también podría estar por acá. ¿Tá? Pero en definitiva cada uno de estos tiene una arista que los conecta con alguno del nivel 1. ¿Tá? Y de todos estos les podríamos llamar L2. Son todas las aristas que están a nivel 2. Y así seguimos, después va a haber otros que están a nivel 3, etc. Entonces como que voy avanzando como una especie de onda expansiva, alejándome cada vez más de S. De vuelta, una recorrida de ese tipo es un caso particular de esto, ¿no? Simplemente voy tomando, cuando voy considerando las aristas estas, las voy considerando por niveles. Entonces, concretamente podríamos definir L sub 0, o sea, los que están a distancia 0 de S, que es S. ¿No? Y podemos definir L sub J más 1 sería el conjunto de los B que pertenecen a B menos ¿no? Una definición inductiva de cuáles son los niveles podría ser así, ¿no? Y esto es para J mayor o igual a 0. Para J igual a 0, el L sub 0 tiene simplemente S, y después los del nivel J más 1 son todos aquellos vértices que no están en los niveles anteriores, ¿tá? Y que están conectados a través de una arista a un nodo del nivel anterior. ¿Eh? Entonces, lo primero que podemos observar de esto
L sub I, para algún I, es el conjunto de nodos que están a distancia I de S. Donde recuerden que distancia es la longitud, la cantidad de aristas en un camino de largo mínimo que conecta esos dos nodos, ¿verdad? Entonces, de acá no se ve absolutamente nada. Entonces, claramente la unión entre todos los I es toda la componente conexa, porque si están conectados están a alguna distancia finita. Y además, cada nodo está si está a una distancia I, no está a otra distancia J diferente. Así que estos son todos disjuntos entre sí. ¿No? ¿Qué más podemos decir? Bueno, ahora, si tenemos una arista lo otro que uno, pensándolo un poco, se da cuenta es que, así como en la recorrida de FS podemos hacer alguna afirmación sobre qué pasa con las aristas del grafo en general, bueno, acá también, si vamos por niveles, si hay una arista cualquiera V que conecta dos nodos que forman parte de la componente conexa, entonces van a formar parte o de un cierto LI y de un cierto LJ. Entonces esa arista o los nodos V o están en el mismo nivel o están en niveles consecutivos. Es decir, la diferencia entre I y J, que son los niveles de donde pertenecen U y B, la diferencia de niveles es como máximo 1. O están en el mismo nivel o están en niveles consecutivos. Fíjense que el árbol lo que va a construir son todas aristas que conectan niveles consecutivos, ¿verdad? Entonces, y esto lo que me está diciendo, esto lo que me dice es que el resto de las aristas o también van entre nodos entre niveles consecutivos o conectan nodos dentro de un mismo nivel. Sí. Sí. Y la componente conexa de S es un conjunto de nodos. Y todos estos también son conjuntos de nodos que son todos subconjuntos de esa componente conexa, disjuntos entre sí y que unidos los juntan a todos. Sí. ¿Eso quiere decir que va a ser 1 cuando sean niveles uno al lado del otro y sea 0 cuando esté en el mismo nivel más? Sí. Pero lo que quiere decir es que todas las aristas del grafo
conectan nodos en esas condiciones. No te puede pasar que haya una arista que conecte el nivel 1 con el nivel 3. ¿No? El nivel 1 puede estar conectado con el nivel 0, o con el nivel 1, o con el nivel 2. Y eso en realidad es claro por la definición. Porque si existe una arista entre un nodo del nivel 1 y un nodo del nivel 3, ¿ah? Entonces ese nodo del nivel 3 no está en el nivel 3, porque está conectado directamente a una arista del nivel 1. Así que tiene que estar en el nivel 2. ¿Está bien? O sea, el argumento, si uno lo piensa, es sencillo. Si estoy en un nodo y hay una arista que me conecta con otro, bueno, entonces ese otro está a no más de... su distancia a ese no puede ser más que un paso de la mía. ¿Está bien? Eso, escribirlo es formalmente relativamente sencillo. ¿Está? Uno dice, bueno, si LI es igual a, si I es igual a J, o sea, está en el mismo nivel, ya está. Y si no, bueno, hay una arista. Esa arista implica que el menor de ellos está digamos, si J es mayor que I, bueno, entonces J tiene que ser I más 1. No puede ser más porque hay una arista que los conecta. ¿Se entiende? Esto, por ahora no dimos ningún algoritmo, simplemente dijimos en qué orden vamos a ir tomando los vértices en este algoritmo de acá. El algoritmo se llama Breadth First Search, es una búsqueda primero en amplitud, se abrevia BFS. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es primero vamos a arrancar vamos a tener un arreglo de conjuntos que pueden ser listas, ¿no? Que va a representar justamente esto y vamos a llevar un contador I de en qué nivel estamos parados en cada caso. Y a medida que vamos avanzando por niveles, ¿está bien? Vamos a ir agregando nodos al nivel siguiente. Yo voy a estar parado en el nivel L sub I y voy a ir a partir de ahí voy a construir el nivel L sub I más 1 buscando todos los adyacentes del nivel I. Ahora, si ustedes piensan, desde cada uno de estos, o mejor dicho, cada uno del nivel siguiente puede estar conectado a más de uno del nivel anterior. Entonces tengo que ir llevando la cuenta de cuáles son los que ya agregué para no repetir, ¿verdad? Entonces vamos a usar además un arreglo de vuelta. Vamos a llamar vamos a poner descubierto de U va a ser igual a inicializamos así, ¿no? O sea, en el nivel L0 ya puse a S, así que S ya lo marco como que fue descubierto, ¿tá? Ya lo agregué en algún nivel. ¿Tá? Y el resto los pongo
todos en false, ¿está? Todavía no descubrí ninguno de los demás. Entonces vamos a hacer while entonces ahora me voy a parar el nivel I, el contador I lo inicializo en 0, ¿no? Y parado en el nivel I voy a construir el nivel I más 1. Descubierto de U es true para U igual a S y false para todos los demás. Entonces, bueno, ¿cómo creo el nivel I más 1? Lo que tengo que hacer es recorrer todos los nodos que están en el nivel I, ¿ah? Y ver los adyacentes a ellos. Entonces vamos a hacer así. Para cada U que pertenece a L sub I, para cada V adyacente a U, yo voy recorriendo el nivel I, después para cada uno de esos nodos me fijo quiénes son adyacentes a él, y en cada uno de ellos me tengo que, como puede aparecer más de una vez, me tengo que fijar si ya fue descubierto o no. Entonces acá pregunto, if descubierto de B si esto es false, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agregar B al nivel I más 1. ¿Bien? Voy a marcar a B como que fue descubierto para no volver a agregarlo en alguna iteración posterior. Y ya está, ¿no? Si quiero construir el árbol además, el árbol que en este caso se llama árbol BFS, lo que voy a hacer es también llevar la cuenta de quién es el padre de quién, que lo puedo hacer acá mismo, ¿no? Hacer parent de B igual U, ¿no? Bueno, y lo otro que tengo que hacer es que después de que recorrí todos los nodos que están en el nivel I, bueno, tengo que incrementar I para pasar al nivel I más 1, ¿no? Y con eso está. Es bastante claro, me parece, que este algoritmo implementa justamente estas definiciones de acá. Argumentar un poco al respecto de eso es sencillo y por lo tanto se cumple en esta recorrida con esta
con este algoritmo esta propiedad que está acá. ¿Tá? Que todas las aristas que pertenecen a la componente conexa de S, o sea, este algoritmo construye la componente conexa de S, básicamente en la unión de todos estos L sub I. ¿No? Y además se verifica esto, que todas las aristas del grafo que conectan nodos que forman parte de esa componente conexa, conectan niveles que son o el mismo nivel o adyacentes entre sí. Fíjense que en ambos casos, en DFS y en BFS, estamos usando algún flag, una array de banderas para saber por qué nodos ya pasamos y por qué nodos no. ¿No? En cierto sentido, en un caso le llamamos explorado, en otro caso le llamamos descubierto. En cierto sentido cumplen un rol similar porque ambos impiden, son una variable de control que impide repetir cosas y quedar en un ciclo, ¿no? Y eso garantiza que el algoritmo termina. Sin embargo, la semántica puede ser un poco diferente. ¿Está? En este sentido, acá la variable descubierto no significa que ya lo exploré, que ya trabajé con el nodo. Simplemente significa, a vos ya te vi, te agregué en el próximo nivel y ahora después en la próxima iteración de este while voy a pasar por ahí. Ahí lo voy a explorar ese nodo. ¿Vale? Entonces, la semántica, si querés, del descubierto, la variable esa descubierto que tenemos acá, es un poco diferente en ese sentido. No quiere decir que ya pasé por ahí y ya trabajé con él. ¿Tá? Imagínense, por ejemplo, que yo quiero imprimir o hacer algo con los nodos a medida que voy recorriendo. No significa eso, simplemente significa, ya te vi, más tarde, cuando pase en el siguiente nivel, te voy a explorar. ¿Ah? Este otro no, este otro directamente, el explorado, significa que ya pasé por ese nodo. Entonces, desde el punto de vista de control del algoritmo, ambas variables tienen esa función de impedir pasar más de una vez por el mismo lugar. Pero la interpretación puede ser un poco diferente. ¿Dónde se da la exploración, entre comillas, en este algoritmo? Sería acá. Acá es donde yo agarro el nodo U y voy a hacer algo con él. Suponete que en este algoritmo lo que estoy haciendo es buscando algo en algún nodo en particular. Tengo datos asociados a cada nodo. Entonces, bueno, en la recorrida, acá es donde voy a ver si está o no está. O quiero imprimir, bueno, todos los nodos por nivel. Bueno, entonces eso lo voy a hacer acá. ¿Tá? En cambio, en DFS la exploración es directamente acá, ¿no? Bueno, no hemos hablado nada todavía de tiempo de ejecución, de análisis de complejidad de estos algoritmos. Para eso va a jugar un rol claro cómo represento internamente los grafos, ¿no? O sea, cómo represento en memoria estos grafos si hay más de una alternativa. Lo pueden hacer o con listas de adyacencia o con matrices de incidencia. Eso, si no lo domina todavía, repásenlo, está ahí en
el libro. Y bueno, y el jueves seguimos trabajando sobre estas cosas y vamos a ver los tiempos de ejecución y demás.